Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana vamos a estar estudiando la idea del conflicto entre el bien y el mal según lo presenta la palabra de Dios. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que también le des me gusta a este video para que si tienes más información de otros videos que vayamos a hacer. Y si tienes alguna persona que pueda beneficiarse de este estudio, de esta reflexión, entonces compártelo eso para que también puedan ellos recibir todas las bendiciones que llegan de nuestro estudio de la palabra de Dios. Sin más demora, comencemos. A lo largo de los diferentes documentos que conforman el texto bíblico, una de las ideas que prevalece, que aparece en diferentes textos de diferentes maneras, es el conflicto que existe entre Dios y un personaje descrito como Hasatán o el Satán. El título en realidad es el adversario y proviene de su uso en contextos legales, en donde una persona adversa a otra en juicio. También aparece con el término hebreo Geliel. Ustedes quizás lo conocen más comúnmente con la traducción de Lucifer, y aparece en Isaías 14, versículo 12. En realidad este término describe a una persona o algo, un objeto que brilla. Por lo tanto, cuando yo tomo el texto de Isaías 14, 12, literalmente lo puedo traducir de la siguiente manera, como el brillante hijo de la mañana. Es interesante porque este mismo título también se usa para definir al Mesías o la estrella de la mañana. En Isaías 14 el contexto en realidad comienza hablando acerca de Nabucodonosor. Pero luego a lo largo del texto nos damos cuenta de que hay una transición y ya no se refiere más a Nabucodonosor, sino a este lucero de la mañana o Lucifer. Y lo sabemos porque la descripción que se da de este ser es una descripción que no incluye el arrepentimiento. Sin embargo, nosotros sabemos, gracias al libro de Daniel, que Nabucodonosor se arrepiente. Y también a este lucero se dice que cae del cielo, pero no es el caso en Nabucodonosor. En otro texto similar, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, también se hace la comparación de este ser con un rey terrenal. En esta ocasión se está refiriendo al príncipe de Tiro, como lo establece precisamente los versículos 11 al 19 de Ezequiel 28. Ahora, cuando se describe a este príncipe de Tiro, nos dicen estos versículos que este hombre no estuvo en el Edén, ni tampoco era un querubín o un ángel protector. Por lo tanto, sabemos que que comienza este capítulo hablando de Tiro, en realidad lo está usando como una comparación para referirse a este ser llamado el Satán. En el Nuevo Testamento aparece con los términos de diabolos, o mejor traducido al español como diablos, que quiere decir el calumniador o el difamador. También se usa el título de la serpiente antigua en una referencia directa a la historia en Génesis, la historia de la caída del hombre. También se usa el término griego hoperiazón o el tentador, y finalmente se le conoce como dragón. En la parábola que Jesús narra acerca de la cizaña y el trigo en Mateo 13, se le añade otro título, Jopomeros o el maligno, en algunas traducciones como el enemigo. Déjenme leerles ese texto para que podamos ubicar el término en su contexto. Mateo 13, 24 al 27 nos dice lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su Jopomeros, su enemigo o el maligno, y sembró cizaña en el trigo, y se fue,
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les respondió: un enemigo, el mismo término, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo y colocadlo en mi granero. Unos versículos más abajo, Jesús da la explicación de esta parábola a los discípulos. Y creo que es necesario que la leamos para que podamos entender bien exactamente qué representa cada símbolo en esta parábola. En el versículo 37 comenzamos leyendo la explicación de Jesús. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, es Dios. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró, el maligno que sembró la semilla, la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera de que de cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta última frase Jesús la toma del libro de Daniel, Daniel capítulo 12, donde dice que los justos resplandecerán por la eternidad. Por lo tanto, en esta parábola, Jesús nos describe claramente este conflicto y cómo este conflicto impacta la existencia del ser humano y el mundo en el cual nosotros vivimos. Por un lado están los hijos del malo, del maligno. El maligno que siembra la cizaña, que siembra el mal. Por otro lado están los hijos de Dios o los justos, que buscan el bien y que tratan de rebelarse en contra del mal. Por lo tanto, en este conflicto, en esta lucha entre el bien y el mal, los originadores de cada uno de estos aspectos están claramente definidos. Dios origina el bien, Satanás origina el mal. Y es interesante que justo en la parábola anterior, en la parábola del sembrador, ustedes la conocerán por expresiones como que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en el camino, otra en las piedras, otra en las espinas y otra en buena tierra. En esa parábola también se hace mención de la obra del maligno. Noten lo que dice en Mateo 13, 19, parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, es el mismo término, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, Satanás actúa como ambos, como un sembrador que siembra la cizaña o el mal, y como un cuervo maligno que arrebata lo bueno que ha sido sembrado. Toda la Biblia refleja este conflicto constante, intenso entre estas dos grandes entidades, Dios y su adversario. Ahora, la parábola de Jesús acerca de la cizaña en el campo expresa bien
lo que es el conflicto aquí en la tierra o el preámbulo o lo complejo que es el preámbulo humano en cuanto a la existencia del mal y del bien. Es mucho más complicado de lo que nosotros pensamos. De hecho, es una referencia directa a la narrativa de la creación. En esta parábola, el dueño siembra el campo, como lo haría todo buen agricultor, con trigo. La idea es sembrar buena semilla. Y claro, la incertidumbre de los siervos de este agricultor, de este dueño, es de dónde salió la cizaña, porque ninguna persona, ningún agricultor en su sentido común permitiría que la cizaña creciera. Por el contrario, la arrancaría para poder darle la mejor oportunidad al trigo. Sin embargo, la cizaña surgió. Ahora, en la narración de la creación, nosotros tenemos una idea similar. De hecho, la narrativa de la creación y del establecimiento del jardín del Edén o el jardín de la felicidad tiene muchas similitudes con la actividad de sembrar, la actividad de cultivar. De hecho, Dios en la narración de la creación actúa como dos tipos de labores humanas, como el que siembra un campo, el que siembra un jardín, y como el que hace cerámica. Por eso toma el hombre del barro y como una persona que hace cerámica toma el barro, la arcilla y le da forma, de la misma manera Dios actúa. Por lo tanto, estas imágenes nos ayudan a recordar el envolvimiento intenso que tiene Dios en todo lo que tiene que ver con la obra creadora. Dios crea y crea todo bueno en gran manera. Esto es contrario a todas las narrativas mitológicas de la antigüedad. Según ella, los dioses crean al ser humano para que les sirvan. Las deidades se benefician de la creación del ser humano. Quieren que les traigan alimentos, quieren que no les hagan bulla, etc. Pero en el caso de la narración del Génesis, el ser humano se beneficia directamente de la creación de Dios. De hecho, en Génesis 1:31 leemos lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La narración exalta lo bueno o excesivamente bueno, que era todo lo que Dios había creado, incluyendo al hombre, por supuesto, al ser humano. En otras palabras, todo era perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte y sin maldad. De hecho, como les dije ya, la traducción del famoso jardín del Edén, donde Dios puso al ser humano, la traducción del Edén es la palabra felicidad, es el jardín de la felicidad. La ausencia del mal, la ausencia del sufrimiento, la ausencia de la injusticia. Es decir, si yo lo pongo en las palabras de la parábola de Jesús y la cizaña y el trigo, Dios sembró única y exclusivamente trigo. Todo era bueno en gran manera. Ahora, en Génesis 3 tenemos una historia completamente diferente. Déjenme leerles los versículos 1 al 7 para tener esta referencia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esta acción descrita como el abrir de los ojos, que muchas veces en nuestro lenguaje tiene connotaciones positivas, ¿verdad? Abrir los ojos, darse cuenta de algo. En el relato bíblico, especialmente no lo tiene. Dios luego le pregunta a la pareja edénica quién les había enseñado que estaban desnudos. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva. Algo había cambiado en la creación, en el ser humano que Dios había creado. Ya no era como al principio. Su mirada, sus pensamientos, sus acciones ya no eran iguales. El cambio en la narración se expresa claramente en los versículos posteriores a este, en donde se narra cuál es la naturaleza, la esencia de este cambio. En el versículo 22 de Génesis 3 leemos: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Antes el hombre, el ser humano, solo sabía el bien. Después de este incidente, después de que la cizaña fue sembrada, el hombre, el ser humano, conoció el mal. Ellos no habían experimentado el mal hasta ese momento. Y ahora sí. Y no solo lo había experimentado, sino que ahora el mal lo dominaba por completo. No se podía separar del mal. Es por ello que en el Apocalipsis se le llama a Satanás la serpiente antigua. Pero al hacer Dios referencia al ser humano volverse uno igual a nosotros, no se está refiriendo a las palabras de la serpiente, van a ser como Dios. Dios se está refiriendo a una experiencia diferente, porque Dios conocía ya el bien y el mal. Porque el mal no se originó en la tierra, el mal se originó en el cielo. Y él estaba haciendo referencia a la esfera celestial, al cielo que ya había experimentado el mal. En Apocalipsis 12, 7 tenemos esta descripción. Note lo que nos dice 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, el mal se originó en el cielo y eventualmente también llegó a la esfera humana. Ahora el ser humano estaba al mismo nivel que los ángeles caídos, al mismo nivel de Satanás. Había experimentado el mal y el bien, y el mal lo estaba dominando. A eso la Biblia define como pecado. Ciertamente hay acciones que son pecados. La Biblia nos dice el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pero es mucho más que eso. El mal que domina al ser humano es mucho más fuerte que una simple acción. De hecho, las acciones son el resultado de un poder que continúa viviendo dentro del ser humano. Es una fuerza, un impulso, una tendencia que puede acabar hasta con un ángel perfecto, como lo fue Satanás en su inicio. Ahora, el origen del conflicto
en sí mismo nos traslada a un tiempo mucho más antiguo al que nosotros vemos reflejado en la narración de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. El hecho de que la serpiente, que es representada como instigadora del mal o la que trajo el mal a la creación de Dios que solamente estaba llena del bien, demuestra que el mal antecede a la creación del mundo. Es decir, Dios no creó el mal vino en la serpiente que ya existía. Y muchos se preguntan, ¿por qué una serpiente? El propósito no es el animal en sí mismo, sino lo que representa. En la antigüedad, las serpientes o dragones, es la misma expresión para los mismos animales, eran representativos en muchas mitologías, de fuerzas malignas. La serpiente en esta narrativa, en la narración del Génesis, representa el poder del mal, al enemigo de Dios. No es cualquier serpiente. En la narración, en la narrativa, se usa un artículo definitivo, es la serpiente. La única capaz de arruinar la creación perfecta de Dios, introduciéndola al mal. Y para ello necesitaba la ayuda del ser creado, a quien Dios había delegado la autoridad sobre todo el mundo creado. Pero otros pasajes nos reflejan el inicio celestial de esta serpiente o ser maligno, el verdadero origen del mal, y que nuevamente nos lleva a ver que éste no se originó en Dios, sino en otro ser. Ahora, como les había mencionado antes, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 nos mencionan o nos hablan acerca de este ser que se rebeló en contra de Dios. Leamos primero el caso de Isaías 14, que, repito, es una comparación de Nabucodonosor con este ser. A partir del versículo 3 comencemos a leer. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Por lo tanto, al principio de este oráculo en Isaías, nos damos cuenta que es una referencia directa a el rey de Babilonia. Pero luego vemos cómo se transiciona y se describe un ser que no puede ser el rey del famoso imperio neobabilónico. En el versículo 12 en adelante nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Recuerdan el Geliel? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, sabemos que este texto no se refiere a Nabucodonosor o a ningún rey de Babilonia, porque Daniel nos da justamente un panorama diferente en cuanto a este rey, que más bien al final trata de dar gloria a Dios y no trata de tomar el trono de Dios. Además, se le describe como un lucero, como una estrella celestial, Lucifer, como quien cae del cielo. Una descripción que nosotros volvemos a leer en el libro de Apocalipsis, cuando se nos dice que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, fueron echados del cielo. También aparece como el Heilel, o el hebreo para la persona que brilla, ¿no? el hijo brillante de la mañana, o el lucero de la mañana. La expresión en Isaías 2, 14, 12 no puede referirse a ninguno de estos monarcas, pues ninguno de ellos se asoció con semejante símbolo. Ahora, el problema principal de este Lucifer
o este lucero de la mañana, o este hijo brillante de la mañana, es la soberbia. Esta soberbia lo lleva a una rebelión violenta en el cielo, donde trata de derrocar a Dios y tomar su lugar. Él quiere ser Dios y quiere recibir toda la oración divina que solo le pertenece a Dios. Y nosotros vamos a ver posteriormente que ese deseo vuelve a surgir en otra narración, en donde este mismo ser se vuelve a presentar. Ahora, la segunda ocasión en el Antiguo Testamento donde se describe en forma similar a este ser es en Ezequiel 28. Al igual que en Isaías, Ezequiel compara a este ser con un monarca terrenal. En esta ocasión es el príncipe o el rey de Tiro. Hoy en día en el país de Siria, y en el tiempo de Jesús esta región se le conocía como Sirio-Fenicia. Ahora, en Ezequiel 28, 11 en adelante, leemos acerca de este ser. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oh querubín protector. Es la misma expresión que usa Isaías para referirse a este personaje comparado con el rey de Babilonia. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este no puede ser el rey de Tiro, por varias razones. Primero, el rey de Tiro no estuvo en el Edén, no fue creado perfecto, ni estuvo en el santo monte de Dios colocado por Dios. Tampoco es un querubín, porque no es un ángel, ni tampoco cayó del cielo, como se describe también en Isaías. Este ser es el mismo querubín protector mencionado en Isaías y representado por la serpiente en el Edén. Es decir, es el adversario de Dios. Una de las cosas que más me llama la atención de esta descripción es que la creación de este querubín protector es muy similar a la narrativa de la creación en Génesis. Todo era bueno en gran manera, ¿cierto? Es decir, este querubín era perfecto o bueno en gran manera. De hecho, el texto nos dice, Ezequiel nos dice que era el sello de la perfección. Más perfecto, imposible. Pero la perfección no previene el surgimiento del mal. Por ello Ezequiel lo describe como: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecta era la tierra hasta que en ella se halló el mal. La maldad o el mal no proviene de Dios, nunca provino de Dios. Se originó por la soberbia y la arrogancia de sus seres creados. Y quizás esto nos lleva a meditar un poco en este aspecto del pecado. Algunos proponen la idea de que nosotros podemos dejar de pecar en nuestra propia fuerza y que para recibir a Cristo debemos de ser perfectos, es decir, sin pecado. Uno de los graves problemas con esta idea es que ignora que el pecado, el mal, se originó precisamente en seres perfectos, sin pecado, sin maldad, porque estos en su perfección dejaron de depender de Dios y su autodependencia los traicionó, dando en ellos origen al mal. Dios
puede recrearnos sin el mal. Y eso solo ocurre, mis queridos hermanos, en la segunda venida de Cristo, cuando esto corrupto se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. Antes de eso, no hay esta idea de perfección. El mal sigue estando en medio de nosotros y va a seguir estando en medio de nosotros. Por lo tanto, es nuestra dependencia de Dios lo único que cuenta. Lo demás son teorías vacías de autodependencia que solo llevarán a los seguidores a depender de ellos en vez de depender en Dios. Pero hay una historia en particular que nos enseña un poco más acerca del carácter del mar y de este ser que ha sido descrito en todos estos diferentes términos y que se opone directamente a Dios. Al final, todo el mal surge bajo un solo pretexto: la búsqueda de adoración. Seres creados que desean ser iguales a Dios y recibir toda la oración. Esta es la esencia de Ezequiel 28. Este querubín protector quiso ponerse en el lugar de Dios. Es la esencia de la propuesta que le hace la serpiente a Eva, al ser humano. Si comes de este fruto, serás igual a Dios. Siempre en el centro del surgimiento del mal está la idea de un ser creado de colocarse en el lugar del Creador. Y para ello no escatiman cualquier decisión que tengan que tomar, cualquier acción guiada por el mal que ya ha surgido en ellos. Quizás el episodio bíblico que más resalta esta realidad es la narrativa de la tentación de Jesús en Mateo 4. Déjenme leérsela para que podamos verla. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, reconociéndolo, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó. Hay muchas cosas que nosotros podemos observar en esta historia que no solo nos dan a entender, nos describen un poco acerca del carácter de este adversario, Satanás, sino que también nos dan una idea acerca del conflicto que hay entre ambas entidades. Ahora, los 40 días, noches de ayuno que llevó Jesús son reminiscentes o son parecidos al ayuno que llevó Moisés también a cabo en el desierto. De hecho, esta narración está ligada intrínsecamente con toda la experiencia de Israel. Noten las siguientes 3 categorías de tentación, las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús. Primero, si eres hijo de Dios. Es una pregunta inquisitiva, es una pregunta que siembra duda, como la pregunta que le dijo el diablo a Eva. Así que Dios no les ha permitido comer de todo árbol. Son preguntas que tienen la idea de
sembrar dudas, sembrar inquietud y dudar precisamente de lo que Dios ha dicho y hecho. Es decir, si eres divino o igual a Dios. La idea era sembrar duda en Jesús acerca de quién Él es. Cuando comparamos la belleza física con la cual se describe el querubín protector con la simpleza de Jesús, a quien según nos dice Isaías, no había ninguna apariencia digna para que lo miraran, podemos ver cómo el diablo o el difamador o el calumniador podía sembrar esta duda. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, Jesús no parecía divino, parecía humano. Ahora, el diablo, por el otro lado, sí parecía divino, no humano. Él no tenía hambre, no tenía sed, no estaba débil. Pero Jesús resume o responde a esta inquietud, a esta duda, con la fe en Dios. Y hace alusión a la experiencia de Israel. Jesús está haciendo alusión al maná. En el Éxodo, mientras Israel estaba de camino hacia la tierra prometida, no habían suficientes recursos para sembrar. La tierra era árida, seca, no había acceso a agua. ¿Cómo podían ellos depender de una multitud tan grande? Era imposible, tanto así que esta realidad es la que ha llevado a muchos críticos del texto a decir que esta historia no pudo haber ocurrido porque es imposible que una población tan grande se hubiese podido autoabastecer de las necesidades básicas para poder sobrevivir. Sin embargo, Israel vivió no del pan que ellos podían producir, sino del maná, o la cosa que Dios envió por medio del cielo, a través del cielo, el maná que caía del cielo. Por lo tanto, la misma palabra que dio ese pan y que hizo que Israel sobreviviera es la misma palabra que lo declaraba a él como hijo de Dios, como divino. Por lo tanto, él no necesitaba ninguna otra prueba extra, sino lo que Dios había dicho. La segunda tentación tiene que ver con la prepotencia. Noten, Jesús le responde al diablo, ¿verdad? Citando en la tentación anterior, citando Deuteronomio 6:13, el famoso Shama Israel, ¿ok? Temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Ahora, el diablo astutamente también cita el texto bíblico y en esta ocasión hace alusión a uno de los salmos más famosos, el Salmo 91. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, este mismo salmo. Y cita los versículos 11 y 12 diciendo, bueno, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, en la primera ocasión, el diablo usa el aspecto de Jesús, la debilidad, la sensación de Jesús, para dudar su divinidad. En la segunda ocasión, el diablo usa el texto para entonces decirle a Jesús, bueno, entonces pruébame con la Biblia, pruébame con la palabra de Dios, de que en realidad eres hijo de Dios. Lo curioso es que el diablo cita bien el libro de Salmos. Si Dios manda a sus ángeles para que los pies de sus hijos no tropiecen con ninguna piedra, es decir, los cuida en los detalles más mínimos, la pregunta que lanza el diablo es, ¿dónde diablos están los ángeles que te cuidan a ti, Jesús? Si tú no quieres convertir, ¿verdad?, las piedras en panes, ¿por qué no lo hace Dios para cuidar de ti? Bueno, entonces usemos el texto, lánzate y prueba en realidad que Dios te cuida. Tiene lógica el desafío que el diablo le puso a Jesús. Sin embargo, eso no es fe. Eso se llama presunción, que es precisamente lo opuesto de la fe.
La presunción te lleva a presumir. La fe te lleva a confiar y depender. La presunción está enraizada en el orgullo propio. La fe está enraizada en la humildad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Jesús le responde a esta astuto desafío: no tentarás al Señor tu Dios, citando nuevamente Deuteronomio 6:16. Porque la presunción demanda la acción de Dios como prueba, mientras que la fe te lleva a confiar en Dios a pesar de las circunstancias presentes. Pero eso nos lleva a la tercera tentación o al tercer desafío que le pone el diablo a Jesús. Y esta tiene que ver con estatus. El diablo se presenta como superior a Jesús, es decir, él le puede dar a Jesús los reinos de la tierra, que de alguna manera es lo que Jesús buscaba. Jesús buscaba salvar al ser humano. Y el diablo promete apartarse del camino con una sola condición: que Jesús le adore. Pero Jesús no vino simplemente a obtener los reinos de la tierra. Jesús vino a instalar o reinaugurar el reino de Dios sobre la tierra, y no es lo mismo que obtenerlos. Por lo que Jesús le recuerda al diablo que ya hay un reino superior y que es el diablo quien debería adorar a Dios y a Jesús, y no al revés. La respuesta al reclamo que se expresa en Isaías y en Ezequiel como el deseo imperante de este querubín protector sigue siendo no. No puedes colocarte en el lugar de Dios. El diablo no puede ser supremo, no puede ser adorado. Jamás podrá tomar ni el lugar, ni el trono o autoridad de Dios. Es el mismo deseo, la misma petición, la misma controversia que se expresa en Génesis, que se expresa en Isaías, que se expresa en Ezequiel, que se expresa en los evangelios en la narrativa de la tentación y que vuelve a resurgir en el libro de Apocalipsis. Al final, el mal se origina en un ser dominado por la arrogancia, la soberbia, el orgullo propio, guiado por la autosatisfacción y cegado por la autocomplacencia. Satanás, a lo largo de cada una de sus apariciones en el texto bíblico, demuestra siempre las mismas características. Y lo triste es que nosotros también las demostramos. Por ello, Pablo dice en su carta a los cristianos en la ciudad de Éfeso, Efesios 6, en el versículo 12, lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, la Biblia presenta como la razón que explica el mal, el pecado, el sufrimiento, la injusticia y la muerte, un conflicto entre poderes y huestes celestiales, unas guiadas por el bien y otras dominadas por el mal. Y aunque el conflicto es bastante evidente en el preámbulo humano, nosotros vemos el sufrimiento, la injusticia, la muerte por todos lados, la maldad por todos lados. Este existe porque hay otro conflicto en el preámbulo celestial o espiritual. Dios originó el bien y Satanás originó el mal. El ser humano aceptó la existencia del mal en el contexto de lo creado por Dios. La reacción de Dios fue crear un plan para que el mal no dominara completamente la historia, sino que hubiese una salida para el ser humano, para que el ser humano
se pudiesen rebelar en contra del mal. Noten lo que dice la declaración de Dios en Génesis 3, versículo 15, en la narración de la caída del ser humano. Y pondré, hacia la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el dominio de Satanás no sería absoluto y el ser humano podría rebelarse en contra de este ser y en contra del mal que en ese momento comenzó a dominar toda su existencia. Desde el mismo inicio, el mal en la existencia humana, Dios decidió que su dominio tuviese un límite. Habría una enemistad entre el ser humano y la serpiente. Este es el conflicto que refleja Pablo en Efesios y que se hace eco en las palabras de Jesús a los fariseos, como las registra el apóstol Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, versículos 42 al 45. Noten lo que dice. Jesús entonces les dijo a los fariseos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Los fariseos en su mente quizás pensaban que estaban sirviendo los intereses de Dios, que estaban siguiendo la Torá, que estaban siendo fieles o inclusive a los propios designios suyos, pero en realidad, detrás de ellos había un poder que dominaba sus acciones. Estaban dominados por el mal y por ello, en la forma más injusta, no solo de acuerdo a sus leyes, sino aún de acuerdo a las leyes romanas, asesinaron a Jesús. Pablo lo refleja de esta manera en su carta a los cristianos en Roma, Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo claramente en esta expresión repetidamente dice que el pecado mora en él, que por un lado su hombre interior quiere servir la ley de Dios, pero él también observa otra ley dominando sus miembros. Se da cuenta de que quiere hacer el bien, pero no lo hace, y el mal que quiere evitar termina haciéndolo. Por lo tanto, Pablo describe el pecado como algo mucho más complejo que simples acciones. El pecado es la transgresión de la ley, por supuesto, pero eso es solo la manifestación exterior del pecado. Pablo describe el pecado como un poder que domina en su interior. Y este es Pablo después de convertido. Este es Pablo después de haber predicado el Evangelio en todo el mundo. Este Pablo que recibió azotes, que fue golpeado, que fue apedreado por el Evangelio.
Este es Pablo, que dio su vida por el Evangelio. Él también se daba cuenta de que había el mal que existía en su interior. Otro episodio similar que nos presenta una idea similar a la de Pablo la encontramos en la historia desafortunada de la muerte de Abel por parte de su hermano Caín. En esta narración el pecado se describe de una manera muy particular, especialmente sobre Caín. La misma la encontramos en Génesis capítulo 4. Y voy a leer a partir del versículo 4. Noten lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, noten las palabras de Dios, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La traducción más literal es, a ti será sujeto. En esta ocasión, el escritor está haciendo referencia a la creencia antigua de demonios que se escondían en las puertas de las ciudades, de las casas, para entonces atacar especialmente a las embarazadas y hacer que perdieran sus niños. La gente tenía tanto temor de estos demonios que a veces ponían estatuillas debajo de las columnas para que entonces espantaran a los demonios, porque una vez que los demonios te tomaban, su dominio era absoluto. Es la misma imagen que Dios está usando aquí. Está presentando al pecado como un demonio que está a punto de dominar los deseos de Caín y que se va a enseñorear, que va a tomarlo como su sujeto. Es decir, se va a pegar a Caín y no lo va a soltar. En pocas palabras, porque Caín se ensañó contra Abel, el pecado como un demonio lo dominó y lo llevó a hacer lo que jamás pensó que haría en su vida: asesinar a su propio hermano. El pecado tomó dominio absoluto de Caín y lo llevó a hacer una locura completa. Esa es la naturaleza del pecado. Ese es el poder del pecado. Domina los impulsos del ser humano, de los seres celestiales también. Domina sus deseos. Hace que hagan lo irracional, lo que nunca pensaron que iban a hacer. Por eso aún las mayores promesas de amor y de confianza del ser humano no son confiables, porque el pecado nos domina. Pero, a pesar de que esta es una realidad, debemos recordar que no estamos solos en esta pelea. El Apocalipsis así lo refleja en el capítulo que yo denomino como la derrota de Satanás. Es constantemente derrotado, siempre pierde Satanás. Y lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Noten lo que dice. Después hubo versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Así como no prevaleció en el cielo, tampoco lo hará en la tierra. El mal no tendrá la victoria.